Bienvenidos. Este es uno más de los 4 actos que hacemos al mes en el Ateneo Blasco Ibáñez. Hacemos una semana un recital de poesía, otra semana una obra de teatro, otra semana una conferencia y otra semana presentamos un libro. Hablando de libros, hace muy escasos días ha salido el libro que hemos hecho con Uruguay. Estamos haciendo desde hace 5 años, cada año con un país distinto de Latinoamérica, 40 autores de allí y 40 autores del Ateneo Blasco Ibáñez. Estamos haciendo un libro en el que estamos obteniendo bastante éxito porque allí nos tienen en gran consideración y parece ser que nos sigue mucho, con lo cual estamos satisfechos. Hemos dejado allí unos poquitos por si alguien quiere tenerlo, son 12 euros. Decirles que la semana que viene haremos el recital, igual que lo hicimos la semana pasada, en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, porque se me ha ocurrido que era bueno premiar a todos los socios. Somos una asociación que va a cumplir 22 años, el 25 de septiembre fue el día de la inauguración. Estamos inscritos desde unos par de meses antes, 3 o 4 meses antes, pero la inauguración se hizo el 25 de septiembre del año 2003. Y desde entonces pues hemos ido sumando socios, hasta el momento somos 160. Hay muchos que se van, pero hay muchos más que se vienen. Tenemos la gran suerte de que por uno que se va, entran 2, con lo cual siempre tenemos un saldo positivo y eso nos enorgullece. Y vamos a ir premiando pues, a los socios más antiguos. Cada mes le haremos un homenaje a cada uno de los socios más antiguos, le daremos un diploma y un trofeo y nos hablará pues, de su obra. Tendrá pues, 1 hora, 3/4 de hora, 1 hora para hablar de él y después dará comienzo el recital. Y es una forma pues, muy bonita de homenajear a una persona y lo hacemos en la universidad porque creemos que eso nos da un poquito más de prestigio. Estar allí en la universidad a todos nos gusta. Estamos haciendo, os he mandado a todos ya, lo digo aquí por si alguien no lo sabe, que lo vaya mirando, os lo he mandado a todos por el WhatsApp, las conferencias, los títulos de las ponencias. Hay que escribir una página, hay que escribir 3 folios por una sola página del título que os guste, pero antes me lo tenéis que decir a mí porque cada ponencia irá con hasta 5 autores. Cuando tengan 5 la ponencia se cierra y ahí ya no entra nadie. Entonces cada uno que le guste una ponencia, Isabel, me gusta esta ponencia, yo lo apunto y a partir de ahí empieza a escribir 3 folios acerca de ese tema. Después hay una persona que se encargará de aunar todos esos pensamientos como si lo hubiese escrito una única persona, pero va firmada por todos. Y en la universidad, durante las jornadas de escritores por derechos humanos que llevamos ya desde el año 2011 haciéndolas allí una vez al año, pues se leerán las ponencias, luego se ponen en un libro que está en la universidad y en otras universidades como obra de consulta para los estudiantes. Este proyecto ha tenido mucho éxito ya que se han accedido a él muchos profesores de universidad que ponen a los alumnos a hacer un trabajo y después les suben la nota de la asignatura que estén dando con ellos. Con lo cual es muy gratificante ver que la universidad también se asocia con el Ateneo Blasco Ibáñez. Han participado con nosotros pues, la Universidad de Huelva, la de Murcia, la de Salamanca, la de Valencia, por supuesto, y después de Latinoamérica, 3 universidades. Con lo cual, un motivo más de satisfacción y de orgullo. Tenéis que saber que el Ateneo Blasco Ibáñez está considerada como una gran asociación, una asociación de asociaciones en la que tenemos aquí a muchos presidentes de asociaciones. Tenemos a muchos presidentes que tienen a su vez una asociación, pero son socios del Ateneo Blasco Ibáñez y este es otro motivo de satisfacción para nosotros. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con la conferencia que hoy nos ocupa.
Veréis que estaba anunciado en el programa Manuel Vélez, pero Manuel Vélez se ha operado de cataratas. Se operó de cataratas de un ojo hace 10 días y qué mala sombra que hoy precisamente le tocaba operarse del otro, con lo cual me ha dicho, Isabel, no puedo, porque si no me van a cambiar la fecha, me la darán, sabe Dios cuándo. Así que le ha tocado a don Celestino, porque vale para todo, así que lo hemos cogido a él. Don Celestino Álvarez Cienfuegos es una gran personalidad dentro del Ateneo Blas Cudáñez. Es socio fundador del Ateneo y ostenta el cargo de secretario desde su fundación, ya hace 22 años. Estudió el bachillerato con los dominicos y después realizó estudios de historia por la UNED. Es un gran investigador histórico, gusta mucho de leer, de buscar temas, de escribirlo, de preparar conferencias. Él y yo hemos estado conjuntamente haciendo programas de radio en cuatro radios distintas. Un personaje de la historia se llamaba, y cada semana realizábamos una historia de un personaje importante literario. Íbamos a la radio y lo decíamos durante una hora. Lo tenéis puesto también, algunos de esos temas lo tenéis puesto en la página web. Si alguno lo queréis oír, ahí está. Es una persona que tiene un gran portento memorístico. Sabéis que es Don Juan en la obra del Tenorio. Se la sabe toda de memoria, ya lo habéis visto, como lo dice todo de memoria. Es una obra que dura 2 horas y media y el principal actor es él y está continuamente en escena y se la sabe toda de memoria. También es Sancho Panza en la obra de Sancho Panza, que hacemos algunas veces aquí en el Ateneo, y ha sido llamado y ha participado con gran éxito en algunas actividades que le han llamado y ha hecho teatro, emulando a grandes personajes históricos, haciendo el trabajo de grandes historiadores, y lo ha hecho muy bien y han obtenido un notable éxito. Han pagado por ir a verle. Pues Celestino Álvarez Cienfuegos ha dado muchas conferencias, no solo aquí en esta casa, sino en otros lugares. Él veranea mucho en Titaguas y allí le tienen considerado como una gran personalidad, como lo que es, y el alcalde le ha pedido en una ocasión que diera una conferencia, y cuando se ha anunciado eso, el estadio donde lo ha dado se ha llenado hasta arriba, todo el pueblo ha ido a verle, así que es una figura y una gran personalidad allí en Titaguas, tanto o casi como aquí en el Ateneo, que es por todos conocido. Celestino es una persona, ya lo sabéis, una persona muy generosa, una persona entrañable, siempre está al servicio de lo que haga falta para el Ateneo, pone su coche siempre a disposición si hay que ir aquí, allá, lo que haga falta. Tiene una embarcación y ya hemos estado 3 o 4 veces paseando por la bocana del puerto, leyendo poesía en mitad del mar y comiéndonos un almuercito. Lo hemos pasado muy bien. Y bueno, pues no sé qué más puedo deciros. Yo creo que lo sabéis todo de él. Ahora ha estado un poquito malito, se ha operado. Esperamos que se vaya recuperando pronto, porque el mes que viene vamos a comenzar ya a ensayar otra vez el Tenorio, porque en noviembre lo haremos el Tenorio aquí en el Ateneo. Así que yo creo que vamos a tener Don Juan ya preparado para primeros de junio. Sin nada más, os dejo con las palabras de Celestino Álvarez Cienfuegos, el brazo derecho del Ateneo. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a este vuestro Ateneo. Permítanme que me apresure a mostrar mis agradecimientos. Muchas gracias
a doña Isabel, nuestra presidente, hoy erigida en presentadora. Muchas gracias, se nota que nos une una buena amistad, ¿verdad? Creo que me ha hecho una presentación un poquito demasiado apoyada, un poco lisonjera, pero en cualquier caso, naturalmente yo se lo agradezco. Y gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. En realidad, además de las gracias, también debo dedicarles mi aplauso, porque su presencia aquí demuestra claramente, evidentemente, que les mueven actitudes de cultura, unas actitudes, unas aficiones que, por desgracia, hoy no están al alza. Digo que vaya para ustedes mi agradecimiento y mi aplauso, porque les mueven esas inquietudes culturales. Y yendo a lo que íbamos, que es hablarles un poco sobre la conferencia que hoy nos da, debo decirles a ustedes que el haberse me ocurrido abordar en esta charla el tema de la Inquisición se debe principalmente a dos razones. De un lado, parece que a todos se nos despierta la curiosidad, a veces morbosa, de indagar en las interioridades de aquellos asuntos que aparecen rodeados de un halo de misterio o de oscuridad. La Inquisición es además un asunto tratado tan insistentemente a lo largo del tiempo que ha sido y sigue siendo uno de los elementos, uno de los componentes más persistentes de la llamada leyenda negra de nuestro país, de nuestra historia. Por otra parte, este es un tema que, puesto en análisis o debate entre contertulios, tiende a polemizarse. Y ya se sabe que la polémica no es... que la polémica por definición no es ecuánime, no matiza, sino que afirma con rotundidad, incluso suele descalificar opiniones opuestas. Resulta pues la exigencia de acercarnos a este asunto no solo de un modo objetivo, sino también con cautela, con respeto y prescindiendo de toda actitud polémica y antagónica. Y, por supuesto, tratando de documentarnos de todas las fuentes a nuestro alcance. Solo de este modo, y tratando la materia fríamente, sin tendencias ni apasionamientos, tendremos la posibilidad, que no la garantía, de llegar al fondo de la cuestión y entenderlos cómo, cuándo y por qué que se nos suscitan. Desde mis modestas posibilidades, así he tratado de hacerlo. Naturalmente cabe lo posible que, a pesar de mi buena intención, mi sencilla charla no les resulte satisfactoria. Si así fuera, lo entendería perfectamente y solo me restaría pedirles disculpas. Y comenzaré diciendo algo que ustedes saben muy bien, y es que desde que la Inquisición fue fundada hasta su abolición transcurrió muchísimo tiempo. Son demasiados siglos como para poder señalar con claridad, aún sin profundizar, algunos hechos y aspectos de este oscuro y a la vez interesante tema. Por eso he querido escoger una etapa dentro de su devenir histórico, sino para centrarnos en ella, sí al menos para iniciar el tema antes de asomarnos a la llamada Inquisición española, y esa etapa es la Edad Media. Por cierto, aquí en Europa este periodo de la historia se la ha calificado también como Edad Oscura. Y digo también porque ya desde los años
1200 o 1100 antes de Cristo, hasta la época clásica de Grecia, donde floreció la polis, también se llamó Edad Oscura a aquellos siglos. Son dos épocas calificadas igual, pero muy distintas entre sí en el tiempo y en el espacio. Pero sobre todo, he querido escoger esta etapa porque, claro, fue precisamente en el medievo cuando nació esta institución. Una época definida por unas estructuras tanto políticas como económicas, sociales y culturales que la configuran y la singularizan, diferenciándola de otros periodos históricos. Bien, pues sabemos que la Edad Media fue el espacio de tiempo comprendido desde la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el siglo V, hasta finales del siglo XV o principios del XVI, cuando se admite que comenzó la Edad Moderna, aunque los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo en situar el año exacto. Lo cierto es que no todos los países atravesaron al mismo tiempo esta, llamémosle, línea que separa las dos edades. Incluso dentro del marco de nuestra nación, unos historiadores dicen que fue en 1492, cosa que no sería descabellado de admitir, puesto que en ese año se dieron acontecimientos cruciales para nuestra historia, como la toma de Granada, que puso fin a la dominación musulmana, y el principio de lo que sería el gran imperio español en las Américas. En cambio, hay otros historiadores que se inclinan por la fecha del 23 de abril de 1521, cuando las tropas de Carlos I de España derrotaron a los comuneros de Castilla en la batalla de Villalar. En cualquier caso, y sea como fuere, sabemos que el antecedente remoto de la Inquisición cabe situarlo entre finales del siglo IV y principios del siglo V, que fue precisamente el periodo en el que empezaron a proliferar las herejías. Pero lo que conviene aclarar antes que nada es que esta institución, como tal, ni la inventamos los españoles, ni a ninguna iglesia cristiana se debe tan terrorífico invento, ni fueron los católicos los más, o al menos los únicos sañudos inquisidores. La represión que durante tantos años llevó a cabo la Inquisición nació y comenzó a practicarse contra aquellos cristianos, únicamente cristianos, que eran tratados de herejes. Y no nació de los pontífices ni de ningún estamento religioso, sino de los príncipes seculares. No nació del derecho canónico, sino del civil. Claro, desde un punto de vista actual y laico, esto puede resultar extraño, incluso absurdo, pero lo encontraremos lógico si tenemos en cuenta la profunda religiosidad de la sociedad de entonces. Los reyes y emperadores medievales utilizaban la unidad religiosa para conseguir la unidad política y territorial. De ahí el matrimonio de conveniencia Iglesia-Estado, y de ahí que esta institución se convirtiera en un instrumento eficaz que ayudaba al Estado a mantener el orden, la paz social, incluso la integridad territorial, aunque fuera a costa del sufrimiento o la muerte de los pecadores. Mirad, se daba el caso que ya desde el apogeo del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, los emperadores no solo detentaban el poder temporal, sino que también se habían erigido
en directores espirituales del pueblo, de manera que todo aquello que atentara de palabra u obra contra la religión oficial resultaba peligroso también para el Estado y, por lo tanto, tenía que ser cortado de raíz y castigado por el emperador o por sus delegados. De hecho, la primera víctima de la Inquisición aquí en la península ibérica fue Prisciliano, un obispo gallego, propagador del priscilianismo, una herejía de las tantas que hubo, que fue decapitado en Tréveris por orden del emperador Máximo, y de cuya barbaridad protestaron algunos obispos como San Ambrosio de Milán o San Martín de Tours. En la primitiva Iglesia, cuando en los primeros siglos comenzaron a aparecer las corrientes heréticas, la pena que se aplicaba a los considerados herejes, es decir, a los enemigos o detractores de los dogmas dentro de su seno, era la excomunión. Y aunque era un castigo muy temido, tanto por el pueblo llano como por nobles y reyes, la cuestión no pasaba de ahí, aunque ya anteriormente hubo persecuciones que bien podríamos calificar de inquisitoriales. Fue Constantino I el Grande, el mismo que oficializó el cristianismo en el imperio, quien persiguió a los donatistas y confiscó sus bienes, lo mismo que a los arrianos, que eran otra modalidad del cristianismo. Aquí en la península ibérica estuvo implantado el arrianismo durante la época visigoda, hasta que llegó al poder Recaredo, hijo y sucesor de Leovigildo, que se convirtió e hizo del catolicismo la religión oficial. Bueno, pues como ya hemos dicho, los emperadores y reyes ejercían también de directores espirituales del pueblo. Y esto era así, entre otras cosas, porque necesitaban de la unidad religiosa para consolidar la unidad nacional y procurarse una estabilidad que les asegurase su permanencia en el trono. Perdón. Y fue así hasta tal punto que tanto en el Imperio Bizantino como los carolingios y el Sacro Imperio, y como los mismos visigodos en la península ibérica, eran los emperadores y reyes los que escogían y nombraban a los obispos, que por supuesto eran designados entre las personas de su máxima confianza, aunque no pertenecieran al clero, porque en una semana los ordenaban y les conferían el cargo. Conviene puntualizar que en el siglo V se sentó un precedente, y fue que en el año 457 León I accedió al trono bizantino sin legitimidad sucesoria, y tuvo que legitimar su sucesión el patriarca de Constantinopla. De ahí que, a partir de entonces, se haría imprescindible la entronización de un monarca, la sanción religiosa. Tenemos pues, a partir de esos momentos, una interdependencia entre los dos poderes, el espiritual y el secular. Ambos se necesitaban mutuamente para alcanzar y conservar el poder. Pero los nombramientos irregulares que hemos comentado no se dieron solamente con los obispos, también se daban con los papas, que eran nombrados o depuestos según la conveniencia política del momento o según el grado de fidelidad o infidelidad que resultase de lo pactado con los reyes. Y el hecho de que el poder secular tuviese la facultad de nombrar obispos y comisiones inquisitoriales provocó, claro está, que muchos clérigos, los que actuaban como inquisidores y otros más, se convirtieran en meros funcionarios públicos.
Estas plazas de funcionarios, por así llamarles, eran muy apetecibles y solicitadas, ya que, además de cierto prestigio, proporcionaban también grandes beneficios. Y era quizá ese apego al dinero que tenían lo que les impulsaba a conseguir tales empleos. Bien, pues ya hemos dicho que el poder secular, y por las razones que tuvo, quien impulsó la creación de la Inquisición. Pero claro, en Roma seguía estando el Papa ocupando la silla de San Pedro, que además de ser jefe de la Iglesia, intervenía también en política por su propia conveniencia y necesidad, del mismo modo que los reyes intervenían en la religión. De ahí que, aunque la Inquisición naciera en el plano temporal, también terminó incorporada a la esfera de lo espiritual, puesto que el pontificado, al estar tan unido al poder político, muchas veces supeditado, terminó asumiendo la dirección de los inquisidores y, por tanto, resultó ser juez de los herejes. Así, en el año 1184, el Papa Lucio III promulgó un decreto que, por su importancia, tuvo que ser considerado como la carta magna de la institución inquisitorial. Ha de tenerse en cuenta que ya desde la primitiva Iglesia había llevado a cabo persecuciones de herejes, incluso con violencia, tras el giro del emperador Constantino I. La Inquisición, inquisitio, es decir, investigación, se llevaba a cabo por un obispo o un sacerdote acompañado por un representante del poder civil que recorrían una demarcación tratando de averiguar si existía alguna herejía. Es decir, se trataba en realidad de una comisión de investigación. Pero es necesario aclarar que a lo largo del tiempo no en todos los periodos hubo inquisición, o al menos no con su característico rigor. Y esto, aunque no lo parezca, es un dato importante. Otro dato a tener en cuenta es que, con sede europea, la institución no estuvo en todos los países. Estos datos nos están indicando que la máxima responsabilidad inquisitorial la tenían los poderes seculares más que los religiosos, dado que si, como ya hemos dicho, las herejías se consideraban un atentado contra el Estado, no todos los monarcas veían en ellas una amenaza y, en consecuencia, no veían la razón de actuar punitivamente. Es el caso, por ejemplo, de los países del norte de Europa, donde el cristianismo no arraigó tan profundamente ni tan pronto como en Italia, Francia o España, donde nos convertimos muy pronto a la fe cristiana y en los que la Inquisición se manifestó con mayor rigor. Bien, pues tras la actuación del Papa Lucio III, a la que antes nos hemos referido, otro Papa, Gregorio IX, en el siglo siguiente decretó atribuir a la orden de los dominicos la función de inquisidores. Pero, aunque el papado continuó administrando poderes, tales poderes eran estrictamente locales, no existiendo una estructura inquisitorial centralizada que dictara funciones, ni había tampoco unas reglas precisas. Es, sin embargo, interesante recordar que anteriormente, en el siglo IX, el Papa Nicolás I había condenado la tortura porque violaba las leyes divinas y humanas. Muchos años más tarde, cuando aquí en España se implantó la pena de muerte en la hoguera, el escritor y humanista Hernando del Pulgar, que además era secretario real en la corte de los Reyes Católicos, dijo textualmente:
los inquisidores no eran tan buenos cristianos con su fuego como los obispos antiguos hicieron con el agua. Bien, pues hemos expuesto hasta aquí una visión general de la Inquisición de una manera breve y sucinta, diría yo. Es necesario ahora detenernos y pasar a contemplar la implantación en nuestro solar ibérico, en nuestra España, de una Inquisición que bien podríamos calificar de nueva o renovada, que fue aplicada en los distintos reinos peninsulares y que constituyó el punto de arranque para una triste historia de represiones, confiscaciones y destierros. Pero para entender mejor cómo y por qué nació esta nueva, temida y terrible institución en nuestra España, es necesario dirigir nuestra mirada al siglo anterior. En Castilla nunca llegó a implantarse la Inquisición papal. Los procesos de herejía en este reino eran instruidos por los obispos mediante lo que se conocía como Inquisición episcopal. Sin embargo, los obispos no concedían mayor importancia a los delitos contra la fe. En Aragón, en 1232, se estableció la Inquisición medieval o pontificia, es decir, en su forma original. Pero vaya, pasado el tiempo de auge de la herejía de los cátaros, cayó en una inactividad casi completa. Pero cuando quedó definitivamente instituida la Inquisición española y tras 2 años de inactividad, esta institución, que a fin de cuentas era un tribunal, su cometido fue perseguir y juzgar los pecados y delitos que pudieran cometerse contra la fe y la moral. Pero claro, como no hay pecado sin pecador, ni delito sin delincuente, el objetivo del tribunal del Santo Oficio era juzgar y castigar si procedía, y procedía la mayoría de las veces, a quienes habían pecado o delinquido contra la fe o la moral de la Iglesia. Y debemos tener en cuenta que, según la corriente de pensamiento de teólogos y juristas, incluso del pensamiento y lenguaje del vulgo de aquellos siglos, pecado y delito eran conceptos, si no idénticos, sí al menos sinónimos o equiparables. Y estas dos realidades, delito y pecado, no comenzaron a diferenciarse hasta la segunda mitad del siglo XVIII, bien, gracias a la corriente de pensamiento de filósofos y juristas de la Ilustración. Bueno, pues acabamos de decir que para entender mejor el porqué de instituir la Inquisición en España es necesario volvernos al siglo XIV. Pues en nuestra España convivían pacíficamente 3 grupos étnicos claramente diferenciados: judíos, moros y cristianos. Los cristianos residían en España sefarad para ellos. Desde tiempos inmemoriales y hasta principios del siglo XIV, entre estas 3 etnias hubo una convivencia apacible. Pero en 1313 se celebró un concilio eclesiástico en Zamora y otro en Valladolid en 1322. Una de las consecuencias de estos 2 concilios fue un acentuado recelo por parte de la mayoría cristiana hacia las minorías religiosas, que dieron paso a duros enfrentamientos. El mayor rechazo se evidenció en un sentimiento antisemita derivado, sobre todo, del acaparamiento por parte de los judíos de importantes cargos públicos, así como de profesiones determinadas como la medicina, la arquitectura y otras más. Como eran letrados y conocían la contabilidad y la numeración decimal, destacaban en el ámbito de los negocios.
en el comercio también y en las inversiones. Y en su papel de banqueros ejercían como prestamistas, lo cual contribuía a estropear más todavía su imagen, llegando a traducirse en franca animadversión. Naturalmente todo esto les permitía amasar grandes fortunas y mantener un género de vida que el común de los cristianos no podía ni soñar, porque se movían más entre la miseria y la ignorancia. Podemos suponer que la envidia sería uno de los componentes que provocaban dicha animadversión. En Navarra, en 1328, un fraile franciscano llamado Pedro Oyigoyen soliviantó al pueblo con su predicación, conduciéndolo al saqueo de las aljamas y a una matanza que ocasionó un número considerable de víctimas. En línea de lo antes expuesto, hay que señalar que el sentimiento antisemita se fue exacerbando hasta el punto que cualquier contratiempo o catástrofe que se producía era atribuido sin más a los judíos, provocando la persecución y muerte de mucha gente. Por ejemplo, en Aragón y en Castilla, como en otras partes de Europa, fueron invadidos por la peste negra y el pueblo responsabilizó de tal desastre a los judíos. Muchas sinagogas quedaron convertidas en iglesias cristianas, intensificándose además la predicación del credo cristiano, dando lugar a conversiones masivas, muchas de ellas podemos suponer de dudosa o nula sinceridad. Y el problema fue todavía de mayor calado en Castilla que en Aragón, y en 1491 otro exaltado predicador, Ferran Martínez de Écija, provocó tal animadversión popular que, aunque fue reconvenido por los propios monarcas, se desencadenó un brutal levantamiento que asoló las aljamas de Sevilla y que se propagó a otros lugares de Castilla, ocasionando un alto número de víctimas. También los musulmanes fueron perseguidos, aunque con menor saña, posiblemente por el temor a las represalias que pudiera haber contra los cristianos cautivos en Granada y en África. Recordemos que la reconquista estaba sin finalizar. Surgió así entonces una nueva clase social, la de los conversos, y ocurrió con estos, como con los fumadores, que los peores son los arrepentidos. De manera que estos conversos eran con frecuencia los más acérrimos enemigos de sus antiguos correligionarios. Ya hemos apuntado que buena parte de las conversiones fue ficticia, ya que se trataba de salvar la vida y la herencia, y por lo tanto estos falsos convertidos siguieron practicando en secreto los ritos de su religión, con lo de qué riesgo suponía. Tenemos así pues un problema añadido, y es la fractura de la convivencia nacional por motivos religiosos. El antisemitismo llegó a crecer tanto que tomó carta de naturaleza política. Por eso, en 1492 se decretó su expulsión de nuestro país. Se desconoce con exactitud el número de personas que se vieron obligadas a emigrar, pero se supone que serían alrededor de 100.000, que para la época no era poca gente. Ya en el trono, los reyes católicos, Isabel se había instalado en Sevilla. Allí, el prior del convento de dominicos de San Pablo, Fray Alonso de Ojeda, fustigaba a los conversos con sus sermones que, según él, suponían un grave peligro para la cristiandad. A esto se sumaron los consejos del confesor de los reyes, Fray
Tomás de Torquemada, que era prior en el convento de la Santa Cruz en Segovia, personaje tristemente célebre que quedó para siempre asociado a la Inquisición. La situación que se estaba planteando, unida al fanatismo religioso, llegó a inquietar a Isabel y Fernando de tal modo que deciden actuar y solicitan del Papa el establecimiento de una Inquisición operante. En esos momentos la silla de San Pedro la ocupaba Sixto IV, que precisamente había intentado en vano, poco antes, investir a un legado suyo para reducir los excesos contra los conversos. Las pretensiones de nuestros reyes católicos dieron sus frutos, que no eran ni mucho menos las intenciones del sumo pontífice. Nacía así finalmente la Real Inquisición Castellana, que denominamos también Inquisición Española o Inquisición Moderna, y cuya acta de nacimiento fue una bula papal de 1478, en la que Sixto IV, tras lamentar la existencia de falsos cristianos y ante la petición de los monarcas, decide el establecimiento de 2 o 3 inquisidores para Aragón y Castilla, otorgando a los reyes católicos la facultad de nombrarlos o destituirlos. El Papa Sixto IV no tardó muchos años en arrepentirse del poder inquisitorial concedido a los monarcas españoles. Pronto se dio cuenta de que, imprudentemente, había puesto en manos de Isabel y Fernando un instrumento poderoso y potencialmente peligroso. Enseguida surgieron problemas y tiranteces entre los reyes y Sixto IV, avivados a su vez por conversos de alto prestigio. Ante esto, dicho papa, en 1482 se desdijo de lo que había promulgado 4 años antes y nombró una serie de dominicos como inquisidores. Pero Fernando e Isabel reaccionaron con rapidez e inteligencia, creando inmediatamente el Consejo de la Suprema y General Inquisición, eso como un organismo más de los que estaban creando, y eligieron como inquisidor general al célebre Fray Tomás de Torquemada, hombre muy inteligente y descendiente de conversos, lo que quizá explicaría en parte su desmedido celo en el cometido de sus funciones. Sin pretender añadir leña al fuego, podemos decir de este hombre, debemos ser cautos, ya que lo observamos desde la distancia, pero podemos decir de este hombre que existía hacia él un odio potencial. Baste para hacernos una idea de ello que hasta su muerte en 1498 dirigió la Inquisición con mano de hierro, que tenía concedido un poder casi omnímodo y que estaba autorizado a moverse con una guardia personal de 50 personas, que no está nada mal teniendo en cuenta la época que era. A su muerte le sucedió en el cargo el arzobispo Diego de Deza, y tras este, a la muerte de la reina Isabel, fue el mismo cardenal Cisneros. Con todo, y pese a la presumible urgencia de los problemas que habían motivado la bula de 1468, transcurrió un periodo de casi 2 años de inactividad y silencio. Sin que se sepa por qué, habrá que aguardar a septiembre de 1480 para encontrarnos con los primeros nombramientos de los inquisidores. Y fueron los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín.
Al margen de todo esto, los ánimos del pueblo estaban tan exaltados contra el judaísmo que aplaudieron la llegada de la Inquisición a la española. Sin poder imaginar, venían a limpiar de sangre impía la sociedad, sin poder imaginar que aquellos frailes que venían a limpiar lo que les decía de sangre impía la sociedad, iban a traer un terrorífico yugo a la nación y a amordazarla. Fue más tarde cuando se dieron cuenta de ello, pero entonces ya era tarde. Lo que procedía entonces era resignarse y correr la voz de él ante el rey y la Inquisición chitón. Desde el principio, la Inquisición fue un elemento centralizador del poder del que se sirvió el Estado. Transcurrido un tiempo desde su establecimiento, comenzaron a suscitarse reacciones de rechazo en ambos reinos de Aragón y Castilla, si bien la institución se vio respaldada por los reyes. Siendo como ejemplo la reacción de la propia Iglesia ante el imperialismo jurisdiccional de la Inquisición, el caso de Valencia, donde el clero local se opuso porque el inquisidor que fue nombrado no lo había sido por el Papa, ni designado por el provincial de su orden. Se trataba de un dominico, ni tampoco pertenecía a ningún convento de Valencia. A pesar de ello, la institución resultó un instrumento eficaz para la política de los reyes, un freno para la acción de los fueros, y de ahí que el Santo Oficio no tuviera muchos obstáculos para organizarse, instalar sus tribunales por todo el reino y ocupar el espacio político y social. La fama de la Inquisición española, tal como fue instituida por Fernando e Isabel, ha tendido a ocultar a los ojos de la mayoría el hecho de que tal institución, cambiando de nombre, actuaba en muchos otros países, además de en España. Bien, pues en este punto de la exposición parece conveniente realizar una breve acotación sobre los aspectos organizativos de la Inquisición, entonces recientemente implantada. El Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocida como la Suprema, se establece en 1483, formado por 4 eclesiásticos, uno de los cuales era el Inquisidor General, nombrando para este cargo el antes citado Fray Tomás de Torquemada. Hay que insistir en que este organismo dependía más del rey que del Papa. La Suprema instala sus tribunales inicialmente en Sevilla, Córdoba, Valencia, Ciudad Real, Jaén y Zaragoza. Posteriormente vendrían Teruel, Barcelona, Murcia, Valladolid, Cuenca y León. Al finalizar el siglo XV se habían instalado 25 tribunales. El Consejo de la Suprema nombraba a otros tribunales subalternos con jurisdicción territorial determinada. Los tribunales estaban compuestos por 2 jueces, un teólogo que tenía el tratamiento de señoría y debía de vestir el traje eclesiástico. Había un juez acusador y un juez de bienes. Este tasaba las posesiones confiscadas a los acusados. Otros integrantes eran los notarios, que escribían las preguntas y respuestas hechas a los presuntos herejes. Además, cada tribunal contaba con el asesoramiento de un cierto número de teólogos y profesores universitarios llamados calificadores, que asesoraban
a los inquisidores en la causa y en base a las acusaciones y pruebas aportadas. También contaba cada tribunal con carceleros, alguaciles, un médico y un capellán. Mención aparte merecen los llamados familiares. Estos constituían una especie de policía inquisitorial y actuaban como un servicio de información. Colaboraban en las detenciones y protegían a los inquisidores. Gozaban de muchos privilegios y esto hacía, claro está, que el cargo fuera muy apetecible. La actuación y conducta de estos familiares no siempre se ajustó a los criterios de justicia y honradez propios de servidores de un tribunal eclesiástico. Bien, pues hemos visto que en su fase inicial la Inquisición se aplicó de manera preferente sobre los judaizantes o falsos conversos, llamados cristianos nuevos o más despectivamente marranos. Pero a partir de 1502 fijó su atención sobre los conversos procedentes del Islam que, de forma análoga a los judaizantes, practicaban secretamente su antiguo rito. En la década de 1520 comenzó a aplicarse sobre los adeptos a las doctrinas protestantes y progresivamente fue aplicando su competencia sobre librepensadores y masones. De igual manera, la Inquisición dio a entender contra la brujería, la sodomía, la solicitación, la blasfemia y la bigamia, al mismo tiempo que, por instigación del poder civil, actuaba contra la falsificación de la moneda y algunos otros actos que no resulta nada fácil relacionarlos con la defensa de la fe. El proceso solía iniciarse con una delación, lo que ya de por sí confiere al sistema un carácter éticamente reprobable. El acto de denuncia al Santo Oficio era irreversible y el acusado casi nunca conocía al delator. Este proceso tenía dos fases, una sumaria o inquisitiva y otra propiamente procesal o judicial. Cabe señalar el caso en que existía lo que se llamaba difamatio, es decir, un rumor público, una fama, que apuntaba a un hecho del que nadie podía o no quería ofrecer pruebas. Cuando el juez conocía la difamatio, bien fuera por indicación de alguien o por propia iniciativa, tras una averiguación preparatoria buscaba la existencia de testigos en que basar el inicio del proceso, mientras el acusado permanecía libre sin saber nada hasta la efectiva iniciación del proceso, momento en el que se le encarcelaba y se procedía a la incautación de sus bienes. El tribunal tenía entre sus atribuciones, como acabamos de decir, la capacidad de confiscar los bienes de los acusados. El secuestro de bienes era inherente a la iniciación del proceso y tenía un carácter cautelar. En el caso en que quedase demostrada la culpabilidad del reo, la incautación era definitiva. Esto, claro está, condujo al interés creciente de hallar herejes entre los conversos de fortuna cuantiosa, de manera que así tenían una ingente cantidad de recursos económicos. Pero al menos desde el siglo XVIII no eran suficientes para cubrir sus propios gastos. Entonces el tribunal debía recurrir al Estado, que le aseguraba la continuidad de sus funciones. La Inquisición conservó hasta el momento de su extinción
sus competencias sobre la lectura y posesión de libros, en particular los de aquellos autores que fueran contrarios a la fe y a la nación personificada en la corona o en la iglesia. A lo largo del siglo XVI, tanto bajo el reinado del emperador Carlos como de su hijo Felipe II, la Inquisición continuó desarrollando su actividad represiva. Otro colectivo que sufrió los rigores de la Inquisición fueron los moriscos, que mayoritariamente estaban concentrados en el recién conquistado reino de Granada, así como en Aragón y en Valencia. Todos fueron obligados a convertirse por un decreto de Carlos I en 1526. Resulta lógico pensar que, puesto que había sido forzada su conversión, continuarían practicando sus antiguos ritos islámicos. Esto último no se ocultaba a los inquisidores, sin embargo continuaron persiguiendo a los judeoconversos y molestando escasamente a los conversos moriscos. La razón más probable de esto cabe achacarla a que la mayoría de estos moriscos estaba bajo la jurisdicción de la nobleza en concepto de servidores, y perseguirlos hubiera supuesto ir contra los intereses de tan poderoso estamento social. En cuanto a Granada, la razón de no proceder con dureza contra los mahometanos estriba en el temor latente por posibles rebeliones de los mismos, como desgraciadamente terminó sucediendo, ya que se trataba de un territorio problemático por la proximidad de África y la peligrosa actividad de los turcos que por entonces amenazaban todo el Mediterráneo. Las razones expuestas explican que con los moriscos se siguiera una política de evangelización pacífica que nunca fue aplicada con los neoconversos del judaísmo, aunque esta tolerancia tampoco duró demasiado. En el último tercio del siglo XVI, ya ha avanzado el reinado de Felipe II, se registró un periodo de extrema dureza, ya que hubo que hacer frente a la rebelión de las Alpujarras, que tuvo como consecuencia muchas ejecuciones, deportaciones a otros puntos de la península y el endurecimiento de la Inquisición contra los moriscos. Fue pasando el tiempo y la permanente tensión que provocaba el numeroso contingente de moriscos españoles reclamaba una solución radical y definitiva. Así, el 4 de julio o abril, no está muy claro, de 1609, bajo el reinado de Felipe III, se decretó su expulsión. Tuvieron que salir del país cientos de miles de personas, de las que muchas serían cristianos sinceros, y por supuesto todos eran oficialmente cristianos. La mayoría de ellos estaban bautizados. Aunque la institución estaba instituida para frenar el avance de las herejías, fue tanto su poder alcanzado que llegó a juzgar casos en abierto conflicto con las instituciones civiles. Así, se ocupó de una amplia variedad de delitos que eran relacionados solo indirectamente con la heterodoxia religiosa, como la bigamía, las solicitaciones sexuales, ofensas al Santo Oficio, supersticiones, etc. Los delitos de homosexualidad y bestialismo eran reprimidos con mayor rigor, llegando a penas de muerte. Más tarde, con la llegada de la Ilustración a España,
se desaceleró la actividad inquisitorial. En la primera mitad del siglo XVIII murieron 111 condenados y 117 en efigie, y se estima que fueron unos 9.000 los condenados a la cárcel o a galeras. La mayoría de todos ellos fueron los denominados judaizantes. Hay que recordar que en los 2 siglos anteriores las quemas en la hoguera y en efigie fueron más numerosas, siendo de destacar la quema en efigie de la madre del humanista valenciano Luis Vives, que ya era fallecida tiempo atrás. Su padre sí fue ejecutado en la hoguera en 1524. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, diversas circunstancias coadyuvaron al declive de la Inquisición. Por una parte, el temor que inspiraba la Revolución Francesa, y por la otra, el clima que ya impregnaba la cultura de la época, fruto de las doctrinas de la Ilustración. El Estado, claro está, iba concienciándose de que debían de dar muestras de preocupación por el pueblo y, en consecuencia, tanto el poder de la Iglesia como de los señoríos y las riquezas que tanto una como otros acumulaban y que dificultaban el progreso social debían ser aminorados. Por otra parte, la permanente pugna entre el poder y la corona, el poder de la corona y el de la Iglesia, fue inclinándose cada vez más de parte de aquel en donde los ilustrados hallaban mejor protección a sus ideales. De hecho, algunos principales dirigentes políticos, como por ejemplo Godoy, se mostraron abiertamente hostiles a la Inquisición porque veían en ella una institución que solo aportaba a España una leyenda negra que nada favorecía políticamente. Durante la dominación napoleónica y el reinado de José I, la Inquisición fue abolida en 1808 y 1812, y en 1813 los liberales de las Cortes de Cádiz también lograron la abolición, en parte porque el Santo Oficio condenó la sublevación popular contra la invasión de los franceses. Pero un año más tarde, cuando Fernando VII regresó de Francia y recuperó el trono, la Inquisición fue recuperada, aunque, claro está, ya no era ni sombra de lo que anteriormente fue. De nuevo fue abolida durante el trienio liberal. Después, ya en la llamada década ominosa, aunque no fue formalmente restablecida, volvió a actuar bajo la fórmula de juntas de fe toleradas por el rey Fernando y que tuvieron el triste honor de condenar al último hereje, el mestre d'escola de Ruzafa, Cayetano Ripoll, ejecutado con garrote aquí, en Valencia, el 26 de julio de 1826, por haber presuntamente enseñado a sus alumnos los principios deístas. El cadáver de Cayetano fue después agarrotado, después de muerto, fue agarrotado y fue objeto de una quema simbólica con unas llamas pintadas acercadas a su cadáver. Todo ello entre un gran escándalo internacional que se formó en Europa por la actitud de despotismo que pervivía en España bajo la majestad de don Fernando VII, que, por sarcasmo o no, fue llamado el deseado. Comenzando por Hernando del Pulgar, cronista contemporáneo de los Reyes Católicos, y terminando por historiadores de nuestros días, muchos,
han sido los que han investigado sobre esta leyenda negra de nuestra historia y han tratado de contabilizar las víctimas de la terrible institución. Algunos sitúan la cifra de los ajusticiados entre 30.000, alrededor de esa cifra. Pero a estas alturas, estos datos, al menos a mí, no nos parecen tan relevantes como el hecho de desentrañar y entender el porqué de una institución, de unas instituciones, de unas intenciones y unos actos que deben ser analizados en el contexto histórico en que se dieron y que, desde nuestra óptica actual, exagerada además por la mitificación, se ve necesariamente distorsionada. Cierto es que la Iglesia pudo hacer mucho más por evitar o al menos atenuar el rigor de la Inquisición, pero también es cierto que la dependencia que sufría de los poderes estatales la limitó enormemente. Como decíamos al principio, esta institución vivió muchos siglos, demasiados. Pero el grave error no es que muriera antes, sino que naciera, porque ningún fervor religioso justifica nunca arrollar la dignidad de las personas, arrebatarles sus bienes y, de algún modo, castigar a sus familias que quizá no compartan sus ideas. En tiempos relativamente recientes, el Papa Juan Pablo II y también el Papa Francisco han pedido en varias ocasiones, perdón por las faltas cometidas por la Iglesia en tiempos pretéritos. Esto parece testimoniar un ejercicio de humildad y una intención de marchar por mejor camino. De estos jefes de la Iglesia deberían de aprender otros jefes que dirigen y gobiernan la sociedad, pero claro, para ello se necesitan algunas características que parece que actualmente no están a la altura. La humildad que decíamos, buena voluntad, respeto y la ayuda de Dios, quien en Dios crea. Muchísimas gracias por vuestra amable atención y que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Tino. Ha sido un tema académico, nos has ilustrado mucho y yo creo que salimos todos sabiendo un poco más de historia, de la parte oscura, la leyenda negra de nuestra España. Vamos a terminar ahora con nuestro cantautor, nuestro compañero Vicente Marco, que nos va a deleitar pues, con las canciones con que lo hace siempre. Vicente, cuando quieras. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres de a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de jugar
con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, que les basta nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada, y en cada canción. Niño, deja ya de jugar con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Del barrio El Cabañal, sos el marrana que llaman garufa por lo patán. Tienes más pretensiones que Bataclana con tocado y abrigo de Astracán. Durante la semana ven como burro y el sábado a la noche sos un doctor, te pones los zapatos y el cuello duro y te vienes pa'l centro de Matador. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu novia dice que sois un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el baile con Inés. Sales a la milonga en cuanto empieza y sois para las chicas su bailador. Sois capaz de bailarte la marsellesa, un tango, un paso doble o un rock and roll. Durante la semana, no, con un café con leche y una ensaimada, rematas esa noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un tipo fenomenal. Garufa, pucha que sois divertido.
vos sois un caso perdido. Tu novia dice que sois un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el baile con Inés. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas y a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sepa que ya no me quieres. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago me besa. Esperemos que no haya testigos, por si acaso sintieras vergüenza. Si algún día sin querer nos cruzamos, no te agaches ni bajes la frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas, duermes mi primer amor. Llevo tu luz y color por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu
mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mar viene a buscarme la barca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. A mí enterradme sin duelos entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo se hará camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Ay, caray, la, la, ay, caray, la, la, ay, caray, la, la, ay, caray, la, la. Muchísimas gracias a Vicente, muchísimas gracias a Celestino y muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido esta tarde a estar con nosotros. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene en la universidad. Muy bien.